Bienvenidos nuevamente a este discipulado de matrimonios. Es mi oración que a través de este estudio de amor que Pablo escribió, pues hablando de su excelencia, hablando de sus características, realmente pueden ser no solamente edificados, no solamente redarguidos, sino transformados, y que realmente el amor de Dios puede fluir a través de sus vidas a favor de sus matrimonios para la gloria de Dios. Leemos entonces 1 Corintios 13, 4 al 7. Dice así: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la palabra de Dios. Oremos en esta noche. Amado Señor, te damos gracias y suplicamos tu ayuda, tu auxilio, no solamente para entender las palabras, porque de hecho fuiste claro en tu revelación, y gracias por ello. Ayúdanos a ponerlas en práctica a favor de nuestros cónyuges. Por favor, ayúdanos. No es fácil, es imposible sin ti, pero contigo nos puedes edificar, nos puedes instruir en justicia. Por amor de tu nombre, guíanos, te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta noche vamos a continuar entonces con esta serie corta, aunque va a ser larga, sobre el amor bíblico. Esta noche no voy a tomar tanto tiempo, entonces espero poder darles más tiempo en sus mesas. Si ustedes tienen la hoja, van a ver que de hecho en sus preguntas de discusión van a ver que hay una parte que es realmente para las mesas, que ustedes llegan a ideas prácticas de lo que vamos a ver en esta noche. Entonces vamos a estar hablando de que el amor es bondadoso. El amor es bondadoso. Y tenemos que recordar que Pablo está escribiendo este párrafo no solamente a matrimonios, de hecho ni siquiera a matrimonios, sino que lo está escribiendo a una iglesia en Corinto. Y la iglesia en Corinto necesitaba este capítulo, y no solamente este capítulo, sino todos los 16 capítulos, para que ellos podrían llegar a ser una iglesia madura. No era una iglesia madura, de hecho tenía varios problemas, más problemas que cualquier otra iglesia en el Nuevo Testamento. Y es particularmente importante de ver que la solución, que lo que ellos necesitan como una iglesia es amor. Es lo que estaba faltando, de hecho. Entonces Pablo no está dando una disertación sistemática sobre el amor cristiano, sino que está resaltando el amor que se debería caracterizar cada creyente verdadero. Porque el amor bíblico se define por Dios mismo, quien es el amor, y entonces sus hijos deberían ser definidos por esa misma clase o cualidad o calidad de amor. Entonces vamos a mirar la definición de la bondad. En el versículo 4 dice: el amor es paciente, el amor es bondadoso. ¿Listo? Y en la Reina Valera, seguramente alguien lo tiene aquí en esta noche, no dice bondadoso, sino que dice ¿qué? Benigno. Y realmente yo busqué en español y no veía tanta diferencia en esas palabras. Pero ambas palabras son adjetivos, y debemos recordar que Pablo no está describiendo el amor a través de adjetivos, sino que lo está describiendo a través de verbos. Verbos muestran ¿qué? Acción, movimiento, algo que es didáctico, algo que es vivo, no solamente descriptivo. Entonces es importante recordar eso, y la palabra que tenemos aquí en este texto es kristeuetai, lo que no importa realmente, pero lo vamos a mirar un poquito. Y es la única vez que se usa en las Escrituras, lo cual es curioso, y vamos a ver que proviene de un sustantivo que es Krestos. Pero yo estaba meditando por qué es la única vez que se usa en la Escritura, y es curioso. Es curioso porque vamos a ver otros textos donde se utiliza como el sustantivo, y creo que va a brindar más luz sobre la importancia que Pablo le está dando en este texto.
Como habíamos dicho la vez pasada, el amor que Pablo está pintando o describiendo o exaltando no es un amor que él descubrió en el mundo. No es un amor que él descubrió en sí mismo, sino que es una clase de amor que él había visto en Dios. Dios es el ejemplar en cuanto al amor que Pablo está escribiendo. Y por eso la bondad significa ser amable, amoroso y misericordioso, pero todo ser bondadoso. Es ser amable, amoroso y misericordioso, pero todo ser bondadoso. Se observa en Romanos 2:4 esas dos ideas que Pablo está uniendo al inicio de esa descripción de amor, paciente y bondad. Y Romanos 2:4 dice Pablo a través de una pregunta retórica: ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Si ustedes recuerdan bien, la paciencia que habíamos visto es algo pasivo, es algo que no responde, pero la bondad es el otro lado, por decirlo así, de la moneda, que es algo activo. Es algo proactivo, es algo que hace a favor de las personas. Mientras que la paciencia no reacciona ante los agravios, la paciencia sí reacciona, pero favorablemente, amorosamente, benignamente. Matthew Henry comenta que la bondad es servicial. Es servicial, esto es, trata al prójimo con amabilidad y con benignidad y aprovecha todas las oportunidades para hacer el bien a los semejantes. Entonces, en eso estamos viendo que es algo real, son acciones, es servicial, no es algo que simplemente uno expresa mediante palabras, por decirlo así. ¿Sí? Y esta palabra entonces proviene del sustantivo que les había dicho, Christos. Y este sustantivo significa útil, amable, benigno, clemente, bondad. Y es útil ver un ejemplo de este sustantivo. En Lucas 6, 35 al 36, Jesús está hablando, dando una enseñanza y dice lo siguiente: antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. La palabra Christos ahí en este texto es bondadoso. Bondadoso. Cristo identifica la bondad del Señor hacia dos clases de personas. Son los ingratos y los perversos. Evidentemente la bondad no es merecida, sino que es ofrecida, es una gracia. Ahora, lo más importante de Christos es la implicación de pronto, o es más que todo una implicación para la iglesia primitiva. Christos es cercano a Cristos. Ahora, algunos de pronto dirían, wow, eso es muy genial, de pronto tiene alguna conexión, y la respuesta es no. No tanto, son dos palabras diferentes. Christos hablando de bondad y Cristos hablando del ungido, un título para Cristo. Pero ¿por qué traigo esto en este momento? Pues ustedes recuerdan que los seguidores de Cristo fueron reconocidos como cristianos en el libro de los Hechos y también en la primera epístola de Pedro. Pero Christus, ¿por qué traer eso? ¿Cómo fueron reconocidos los seguidores de Cristo en el Imperio Romano en el segundo siglo? Hay una sola evidencia, intenté averiguar cuál era la fuente primaria y no lo encontré, entonces tómala con un grano de sal. Listo. En vez de ser llamados cristianos, fueron llamados Christianae. Es decir, no solamente los seguidores de Cristo, aunque eran conocidos como los seguidores de Cristo, sino además eran conocidos como los que hacen lo bueno, los bondadosos. Y es curioso solo pensar en esa posibilidad, que los cristianos eran tan marcados por la bondad que el mismo imperio los reconoció como los bondadosos.
Entonces, otro autor que es muy útil también de esta primera época de la iglesia, Tertuliano, él escribió: es nuestro cuidado por los indefensos, nuestra práctica de la bondad, lo que nos marca a los ojos de muchos de nuestros oponentes. Mira, dicen, cómo se aman, mira cómo están preparados para morir el uno por el otro. Eso era la característica de los primeros cristianos. Que el Señor nos ayude realmente a llegar a ese grado de disposición, de morir los unos por los otros, en un amor sacrificial, porque realmente no contamos nuestras vidas de importancia solamente para servir a Dios y ser gastados en su reino. Entonces, pensando ahora en el ejemplo de la bondad, y como ya hemos dicho, pues claramente Dios es el ejemplo. Dios es el ejemplo del amor, de la paciencia y ahora también de la bondad. Y es muy importante simplemente pensar en eso. Pablo no está inventando la rueda, como dicen, ¿cierto? No está sacando una nueva idea del aire, sino que está regresando a los fundamentos, por decirlo así, de su crianza. ¿Quién es Dios? Él no solamente lo aprendió en el cristianismo, pero mayormente en el cristianismo, pero además eso es algo revelado en el Antiguo Testamento. La historia es muy conocida por varios aquí acerca de que Moisés quería ver a Dios. Tenía ganas de ver la gloria del Señor. Entonces en Éxodo 33, versículos 18 al 19, dice así: entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él, hablando del Señor, respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, tendré compasión del que tendré compasión. Es hermoso al contemplar que cuando el Señor piensa en su propia gloria, al menos en este texto, Moisés está pidiendo, muéstrame tu gloria. Y la respuesta del Señor es, yo haré pasar toda mi bondad. No sé si es algo extraño para ustedes, pero ¿por qué no diría simplemente, haré pasar delante de ti toda mi gloria? O mi majestad, o mi santidad. ¿Por qué bondad? Podría haber escogido cualquier atributo, pero en este texto está enfatizando su bondad en términos de moralidad y de rectitud, y es algo interesante y no lo podemos profundizar en este momento, pero es algo digno de meditar. Una conexión que el mismo Señor hace entre su gloria y su bondad. Entonces la revelación que Moisés tuvo de esta gloria, de poder ver al Señor, se muestra en el siguiente capítulo, en Éxodo 34, versículo 6. Entonces pasó el Señor por delante de él, Moisés, y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. El ejemplo de la bondad es el Señor mismo. No solamente, como hemos visto, quien ha sido paciente, quien es paciente, quien es lento para la ira, sino además quien es bondadoso, compasivo y clemente y abundante en misericordia. La bondad del Señor es inmerecida. Nuevamente, tenemos que regresar a Lucas 6:35 para recordar eso, porque Él es, el Padre, el Señor, es bondadoso para con los ingratos y perversos. El Señor es bondadoso, el Señor tiene misericordia. Ese es su carácter, esa es su naturaleza. Y tenemos que recordar con quién el Señor está mostrando su bondad. Con quienes había mostrado también su paciencia. Fue con su pueblo. Y solo piensa en eso por un momento. ¿El pueblo de Dios le fue fiel? No, le fue infiel. ¿Una vez? Múltiples veces, por generaciones. Y el Señor muestra su bondad hacia su pueblo innumerables veces. El Señor mostrando misericordia y compasión y clemencia a un pueblo infiel.
¿Por qué? Porque el Señor es fiel a su pacto. Ahora, ¿por qué es importante pensar en esa conexión con nuestros matrimonios? Creo que nosotros hemos hecho pactos también entre el uno y el otro. Y solamente mirando a nuestro Dios, mirando al Señor, Él nos da todo el Antiguo Testamento de evidencia para contemplar su paciencia y su bondad en innumerables ocasiones. Y aún en su juicio mostraba misericordia. Entonces, el Señor fue fiel al pacto que había hecho con Israel. No solamente podemos mirar el ejemplo de la bondad en el Señor en el Antiguo Testamento, sino además en el Nuevo Testamento. También podemos ver cómo Jesús sigue siendo nuestro ejemplo de bondad en Efesios 4:32. Efesios 4:32, Pablo dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó también en Cristo. El mandato de ser amable y bondadoso los unos con los otros, de ser misericordiosos los unos con los otros, y también de ser amables los unos con los otros, se basa en el ejemplo de perdón que los que están en Cristo Jesús, han recibido debido a Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces hay una conexión, si están viendo, entre algunos términos. No solamente bondad, sino además compasión, clemencia, compasivo, misericordia, perdón. Se pueden ver esa conexión aún más en Colosenses 3:12 al 13. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El ejemplo es Cristo. Como Él nos ha perdonado, como Él nos ha mostrado misericordia, implicado en los dos textos, nosotros también debemos de hacerlo. Y ahora, los textos en Efesios 4:32 y Colosenses 3:12 al 13 no están hablando de matrimonios, per se, están hablando de la iglesia. Y ahora, ¿cuánto más hay la necesidad de aplicarlo en los matrimonios, en los hogares? Demasiado. El ejemplo que debemos de seguir, el ejemplo de la bondad que debemos de emular y seguir es la bondad de Dios, la bondad del Señor. Y ahora tenemos un ejemplo más y ya va a ser muy fresco en las mentes de ustedes quienes han estado asistiendo los miércoles. Tito 3 al 5. Ya lo hemos leído con César, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. El cuadro de los creyentes antes de Cristo no era bonito. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Y ahí también estamos mirando cómo la bondad del Señor es. ¿Cuál es el ejemplo? Es una bondad que actúa primero. ¿Y hacia quiénes tenemos que recordar? Hacia los indignos, hacia los miserables, hacia los malditos, hacia las personas que no merecían bondad, ni misericordia, ni clemencia, ni compasión, sino que merecían castigo y juicio. Casi no hemos hablado de matrimonios, entonces ahí ya vamos a llegar. Ahora vamos a mirar cómo esta bondad aplica al matrimonio, ¿cierto? ¿Cómo que no? Pero antes, y estoy cambiando el orden, normalmente dicen las historias al final o al inicio. Ahora voy a contar una historia. Casi nunca cuento historias, pero me pareció interesante al leerlo hoy.
La historia es lo siguiente y creo que ayuda a ilustrar la bondad que debemos de reflejar en nuestros matrimonios. Robert Chapman fue un pastor inglés de quien Charles Spurgeon dijo, es el hombre más santo que he conocido. Sin embargo, eso no impidió que un cierto tendero le escupiera después de predicar al aire libre y de intentar atacar al señor Chapman a lo largo de los años. Sin embargo, el señor Chapman continuó con su ministerio y cuando se le dio la oportunidad buscó bendecir al tendero. En una ocasión, uno de los parientes adinerados del señor Chapman lo visitó para saber qué estaba haciendo con su vida. El señor Chapman había estudiado Derecho y era un abogado formidable hasta que Dios lo llamó al ministerio. El señor Chapman vivía en una casa modesta en un barrio pobre y atendía a su familiar con calidez y hospitalidad, explicándole lo que significaba depender del Señor y cómo Dios siempre suplía sus necesidades. Cuando el pariente se iba, se ofreció a comprar el mercado del señor Chapman, quien accedió gustosamente. Pero el señor Chapman insistió en que comprara el mercado en una tienda específica. La misma de aquel tendero que había difamado con tanta vehemencia una y otra vez. El pariente no tenía conocimiento de la hostilidad que el tendero tenía hacia el señor Chapman, por lo que fue a donde le indicó y compró una gran cantidad de comida antes de informarle al tendero que le entregara la comida al domicilio de Robert Chapman. El tendero, atónito, le dijo al visitante que debía haber venido a la tienda equivocada. Pero el visitante explicó que el señor Chapman lo había enviado específicamente a su tienda. Pronto el tendero llegó a la casa del señor Chapman, donde rompió en llanto y pidió perdón. Fue ese mismo día que el tendero fue salvo por la gracia de Jesucristo. Primeramente, recordando lo que habíamos ya visto de la paciencia, la bondad es semejante, no es algo que viene natural al hombre. Lo que viene naturalmente al hombre es venganza. Por eso tenemos que recordar que también la bondad es parte del fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. No tenemos la habilidad de manifestar en nuestra propia fuerza, en nuestros propios méritos, desde nuestra propia fuente o lo que sea, esa habilidad de ser bondadoso. Muchos de pronto hubieran pensado que la paciencia es difícil, pero ¿cuánto más la bondad? ¿Cuánto más la bondad? Ahora vamos a observar dos aspectos generales de esa clase de bondad que debemos de tener. Solo dos aspectos porque no tenemos tanto tiempo. Y primeramente, esa clase de bondad se distingue por ser incondicional. Es caracterizado por ser incondicional. Primero, no hay ninguna condición que se debe de cumplir para manifestar la bondad. Ya lo hemos visto en el ejemplo del Señor. Su bondad se muestra aun cuando éramos pecadores, aun cuando éramos advenedizos, lejos de la ciudadanía celestial, y aun en ese estado de corrupción, de muerte espiritual, Él muestra favorable hacia nosotros, su clemencia, su compasión, su benignidad. De hecho, y si han estado poniendo cuidado, la bondad cristiana se expresa mayormente ante los agravios. No es algo condicionado a la buena conducta de mi cónyuge, sino por lo contrario, cuando mi cónyuge ofende, cuando me lastima, ahí es donde ya la bondad cristiana se debería florecer más. Porque hemos estado contemplando la misma bondad de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. En vez de responder ante la injusticia con injusticia, se responde con bondad. En vez de responder ante la severidad con severidad, se responde con gentileza. El mundo no puede comprender esa
clase de amor, porque es inexistente. Muchos aquí tienen condiciones. Pero tu cónyuge no debería tener que cumplir con ningún prerequisito para que tú muestres amor. Pero ¿cuántos de ustedes tienen listas en sus cabezas de condiciones antes que haces alguna tarea, algún favor, alguna muestra de afecto, de cariño, de amor, de bondad? Y ustedes están mirándome, nadie está sonriendo, qué bueno. ¿Por qué? Porque ustedes saben, tienen condiciones demasiado. Cada día ustedes están, no, hasta que no haga semejante cosa, hasta que no me pide perdón, hasta que no saque la basura, sería una cosa normal, pero pequeño. Pero la realidad es que nuestra bondad es condicionado en base a su conducta, en base a su crecimiento. Algunas personas, de hecho, condicionan su amor hacia sus hijos mayores si son convertidos o no. ¿Por qué? Porque queremos asegurar que no estamos amando en vano. Queremos supuestamente asegurar que no es una pérdida de tiempo, pero una lista de condiciones que ustedes tienen va a destruir su matrimonio. Es porque están condicionando su amor. Imagínate que Dios hiciera eso con nosotros. ¿Qué haríamos? Estaríamos perdidos. Irrevocablemente perdidos. Porque no hay forma en que podemos cumplir con todas sus condiciones. Y nuestras condiciones son necias porque ni siquiera nosotros podemos cumplir con nuestras propias condiciones a favor de nosotros mismos. Es difícil porque cada vez que un cónyuge hace algo que te lastima o que te hiere, la primera reacción de la carne es pelear. Santiago 4:1 es la verdad de verdades en cuanto a la depravidad en nuestros corazones. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Y la respuesta es sí, una y otra vez. Sigo peleando. Y nuevamente estamos hablando en Santiago acerca de una congregación y cuanto más ahora en un microcosmo de un matrimonio. Que las pasiones surgen con mayor frecuencia, pero no debería, porque supuestamente hemos sido amados incondicionalmente por Dios. Entonces, ¿por qué condicionamos nuestro amor? Cuando somos enfrentados por la persona que más amamos, queremos lastimarlos, queremos hacerles sentir horribles, porque queremos venganza, pero eso no es nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo es el ejemplo de Jesús. Entonces, dejan de condicionar su bondad, su amor. Y segundo, es libre. Segundo, la bondad tiene que ser libre. Lo que eso significa es que la bondad no es una moneda, no es una utilidad. Creo que alguien lo había dicho antes, pero no es la forma en tomar ventaja en el matrimonio. Es decir, que aquí hay muchos que tristemente muestran amor, muestran bondad, hacen favores a favor o en ventaja de su cónyuge, pero no porque es un amor genuino, solamente está buscando recompensa. Está buscando un premio. ¿Qué me vas a hacer ahora que te hice tal favor? Eso no es amor. Eso es absurdo. Entonces, nosotros, viendo en esa realidad, en vez de amar genuinamente al otro libremente, busca, creo que se dice colecta, ¿sí? O busca pago, recompensa. Cuando el amor se rebaja a una categoría de favores y deudas, no hay el amor verdadero. Ya se perdió, ya se fue por la ventana y ya, en vez de tener un matrimonio santo que glorifica a Dios, tienen un negocio disfrazado como matrimonio.
vendiendo favores a favor de favores, pero no hay amor. Hay negocio. Y tenemos que regresar una vez más a Lucas 6:35. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio. Ahora, eso es lo que deberías hacer con los enemigos, dando sin esperar un beneficio propio, sirviendo y amando sin querer alguna ventaja. ¿Y cómo es posible que en esa relación más preciosa que deberíamos tener en la faz de la tierra, lo estamos usando para nuestro provecho y nuestra satisfacción y egoísmo? Es extraño. Debería ser libre. Y aquí quiero hablar a los esposos, porque yo soy uno. Nosotros no merecemos nuestras esposas. Ustedes y yo merecemos el infierno, ya mismo, por tantas veces que nosotros hemos abusado físicamente, verbalmente, emocionalmente, pero no en términos psicológicos, a nuestras esposas. Y el Señor, por usar términos de la Oda, nuestras esposas son las hijas de Dios y Él es nuestro suegro. ¡Qué miedo! Hombres, no la merecemos. Por eso recuerdo mucho de usar este lenguaje. Al pensar en mis hijas y mi esposa, son testimonios de la fidelidad del Señor, porque yo debería haber muerto hace varios años por una vida desenfrenada. Y nosotros hombres deberíamos mirar a la costilla bendita que tenemos al lado y decir: el Señor ha sido bueno. He alcanzado el favor de Dios. He visto la benevolencia del Señor. Ahora, ¿por qué vas a pisotear ese regalo tan precioso que Dios te está dando? Más bien, mostrarle bondad. Más bien, afirmarla constantemente en la fe y mostrar tu amor hacia ella diariamente, sin condiciones y sin buscar provecho, sin buscar recompensa. Entonces, para terminar, van a tener un tiempo, y espero que lo hagan hablando en sus mesas acerca de formas prácticas de manifestar bondad a sus cónyuges, y no solamente escribiendo sus propias respuestas, sino escuchando entre el grupo, porque muchas veces somos muy ciegos en las diferentes maneras que podemos manifestar bondad, mostrar amor. Y a veces hay hombres o hay esposas que lo están haciendo de una forma que le llega y dice: wow, no, nunca había pensado en eso. Eso podría ser útil de aplicar también en mi matrimonio. Entonces, espero que pongan ideas, ejemplos y formas concretas de amar a sus cónyuges. Por eso los dejé los espacios, literalmente. Hay varios, hasta M. Y mi esperanza sería que hoy mismo puedan aplicar por lo menos una forma práctica de manifestar bondad hacia tu cónyuge. Lo mejor es tener un matrimonio cuando los dos cónyuges están intentando a sobrepasar el otro en la bondad, que literalmente es una competencia de amor, no por egoísmo, sino porque es un deleite, es un disfrute de amar a la persona más cercana que tienes en la tierra, que el Señor te ha dado. Entonces, en conclusión, podemos mostrar bondad a nuestros cónyuges porque Dios ha tenido bondad de nosotros. La bondad de Dios la bondad de Dios es incondicional y es libre, y por lo tanto nuestro amor y nuestra bondad debería ser caracterizado por ser incondicional y libre. Voy a orar y van a hablar. Okay. Amado Señor, ayúdanos por favor a ser honestos con nosotros mismos, porque es horrible cuando poseemos condiciones, cuando buscamos recompensas o ventajas, y a veces somos tan engañados por nosotros mismos que ni siquiera nos damos cuenta. Y aquellas personas no están amando genuinamente. Ayúdanos en esta noche a ser redargüidos por
tu verdad. Ayúdanos a mirarte como este Señor tan bondadoso para con nosotros. Si has mostrado tanta bondad, tanta paciencia, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Enséñanos, por favor. Te lo pedimos en tu nombre, Cristo. Amén.